En la clase de hoy de Lenguaje Visual 3 vamos a realizar un recorrido sobre algunas de las prácticas artísticas contemporáneas. Luego del proceso que se llevó adelante en el campo del arte, vinculado a las vanguardias artísticas, nos vamos a encontrar que a partir de la segunda mitad del siglo XX, todas las categorías del arte asociadas al arte clásico habían sido revisadas y reactualizadas a la luz de las vanguardias. En este sentido, vamos a ver que una de las problemáticas que se van a introducir tiene que ver con la categoría de obra de arte, ¿no? Si tomamos el arte clásico, entiende la obra de arte como un objeto cerrado, como un objeto de una unidad y una unicidad que refieren justamente a ese concepto de original y donde se plantea una relación gestáltica entre las partes de esa obra y el todo, ¿no? Justamente a partir de que ese todo es una unidad cerrada. Esta forma de concebir la obra artística fue dinamitada por el tránsito que fueron realizando las vanguardias y entonces el arte se va a trasladar, digamos, esa categoría de obra de arte cerrada, se traslada o se revisa en función del objet trouvé, es decir, la idea del objeto encontrado. Y donde vamos a ver que esa materialidad, que era única y cerrada, ahora pasa a ser una materialidad mucho más incierta. Más allá de esto, por supuesto, se siguieron produciendo obras de arte con un sentido posvanguardista, que tienen cierto carácter de cerrado y unívoco, pero esta se caracteriza justamente por la restauración de la categoría de obra y por la aplicación de los procedimientos que la vanguardia ideó con intención antiartística, es decir, justamente una revisión de ese concepto. Si iniciamos un tránsito por esta idea del objet trouvé, considerado como obra de arte, hoy ha perdido su carácter antiartístico, convirtiéndose en una obra de arte autónoma. El medio propuesto por las vanguardias ha perdido una parte considerable de su efecto de shock, justamente porque la lógica de innovación que fue proponiendo las vanguardias hicieron que el campo del arte se expandiera en todas sus dimensiones y entonces ese efecto de shock ha quedado dinamitado. La neovanguardia, que así podemos llamar a aquellos movimientos que se van a desarrollar a partir de la segunda mitad del siglo XX, institucionaliza la vanguardia como arte y niega así las genuinas intenciones vanguardistas. Por lo tanto, vemos justamente el inicio como de una nueva etapa en esta lógica de pensamiento de producción contemporánea. Si nos referimos a algunos ejemplos paradigmáticos del objet trouvé, vamos a referirnos al dadaísmo y especialmente al concepto de ready-made que introduce Duchamp y el dadaísmo, donde justamente este concepto lo que impone es una revisión de todos los paradigmas asociados al concepto de obra de arte clásico, empezando por la noción de oficio. El ready-made justamente es un tipo de pieza que no realiza ninguna producción de ninguna índole, sino que simplemente lo que realiza es una designación, una cita, una identificación y que es la que va a realizar el autor. Además de la categoría de oficio vinculado tradicionalmente al campo del arte, otra de las categorías que entran en jaque a partir de este tipo de propuestas es la noción de autor, ¿no? La idea de esa autoría vinculado a la creatividad, a la originalidad y especialmente, como decíamos, al oficio también va a quedar sumida, ¿no? en un nuevo paradigma que se va a tener que empezar a desarrollar a partir del ready-made.
Otra de las categorías también tiene que ver con la noción de belleza, ¿no? La tradición artística asocia, digamos, y ha identificado el arte con una noción de belleza asociada a la buena forma, asociada a una mirada gestáltica de la articulación de las partes con el todo, ¿no? Todo este tipo de miradas vinculadas al arte clásico son las que van a ser revisadas, puestas en jaque y sometidas a un efecto de shock a partir de estas propuestas que estamos viendo de ready-made, que como vemos son propuestas donde el artista no ejecuta ninguna producción, sino que solamente lo que hace es una designación y una recontextualización. Si tomamos otros ejemplos como este de Man Ray, podemos ver una ligera intervención del artista, o sea, a partir de un objeto encontrado, si se produce una pequeña acción que por supuesto no está vinculado al oficio, que digamos tiene que ver con ciertas expansiones a partir del ready-made. De la misma manera, si vemos referencias del surrealismo, de la escultura surrealista, vamos a ver, ¿no?, que se basa en esta lógica del objet trouvé y en estas nuevas configuraciones que se proponen a partir de estos elementos que tienen la característica de ser objetos cotidianos, ¿no? Objetos que pertenecen al campo extraartístico, al campo de lo común, y que van a ser, como decíamos, descontextualizados de ese contexto habitual y puestos dentro del contexto del arte, ya sea por la mera designación o ya sea por ciertas nuevas configuraciones que parten del objet trouvé. El punto de origen de la lógica del objet trouvé lo vamos a encontrar en lo que Marchand Fils llama el principio collage. Vamos a ubicarnos, ¿no?, en las primeras vanguardias artísticas del siglo XX, en el cubismo, en la etapa sintética, y vamos a ver que se va a producir hacia 1912 justamente una acción en el campo del arte que va a cambiar justamente la lógica de procedimiento de la concepción artística durante todo el siglo XX. Se trata entonces, como decíamos, del collage, entendido no solo como mero procedimiento, sino como una lógica conceptual que lo que va a hacer es introducir elementos de uso cotidiano y del campo de lo cotidiano al campo artístico. Por otro lado, el principio collage lo que realiza es una subversión sobre la noción de representación. La noción tradicional de representación involucra el concepto de que el cuadro es una superficie cuyos límites invitan a generar una ventana ilusoria, ¿no?, una espacialidad que se va a separar de la espacialidad del espectador en función, como decíamos, de crear un espacio ilusorio. La idea del collage busca romper esa tradición de lógica de lectura de la obra artística en favor de que ya no hay una diferencia entre el espacio de la obra y el espacio del espectador, y donde la obra ya no procura una realidad ficcional, sino que lo que procura es formar parte de la vida misma a través de abandonar el concepto de representación en favor del concepto de presentación, es decir, colocar la cosa misma, no representarla. De esta forma se destruye la unidad clásica de la obra, violentando un sistema de representación que se basa en la reproducción de la realidad, para proponer un principio de montaje que ya no provoca la apariencia de reconciliación. A partir del collage, el artista no procura obras completas y únicas, como decíamos, ¿no?, esa unicidad que remiten a la realidad, sino que se trata de que la obra se convierte en la realidad misma. En ese sentido, estamos viendo ejemplos de las primeras producciones que se desarrollaron bajo este principio collage en el marco del cubismo analítico. Producciones de Picasso, producciones de Braque. Y en ese sentido, podemos citar a Theodor Adorno, quien realiza una categorización de la obra de arte según justamente estos dos paradigmas. Por un lado, el paradigma de la obra clásica, vinculado a la noción de arte orgánico. Va a decir Adorno que en este tipo de obras las partes y el todos forman una unidad dialéctica.
Suponen una necesaria armonía entre el sentido de las partes y el sentido del todo. Por el contrario, el arte del siglo XX, a partir de la introducción de estos cambios de paradigma en el campo del arte, se va a convertir en un arte inorgánico. Las partes se emancipan de un todo situado por encima de ellas. Espera que el receptor, privado de sentido, se cuestione su particular praxis vital. El shock se busca como estímulo para un cambio de conducta, pero a la larga la repetición del shock, que es lo que fueron produciendo las vanguardias artísticas justamente en su devenir, ese shock va a ser esperado y por lo tanto consumido, y vamos a ver entonces que como decimos, que esa idea de impacto que proponen las vanguardias de a poco se va a ir diluyendo, y por eso, bueno, vamos a poder separar el concepto de vanguardia, que tiene que ver con las producciones de la primera mitad del siglo XX, con el concepto de neovanguardia o posvanguardia, que ya se va a tratar de una etapa donde el efecto del shock de la obra de arte queda diluido y va a formar parte de la lógica de producción artística. Si analizamos algunas de las obras que se desarrollan justamente luego de la segunda mitad del siglo XX, tenemos, por ejemplo, las cajas de jabón brillo de Andy Warhol, donde en este caso lo que realiza Andy Warhol no es un ready-made, o sea, no es una designación y una descontextualización de un objeto de la vida real, sino que lo que realiza es una reproducción absolutamente fidedigna de una caja de jabón en polvo. Se trata entonces, sí, de una realización artística que lo que busca es emular un producto comercial, como vemos el jabón en polvo. El artista reproduce la caja tal cual las condiciones de su difusión de consumo, y en este caso a su vez lo que realiza es una gran cantidad de cajas, procurando ya una propuesta que luego se va a integrar al concepto de lo que llamamos instalación. Si continuamos en el recorrido de producciones artísticas de la segunda mitad del siglo XX, podemos hallar hacia los años 70, 60, 70, el arte povera, también llamado a veces traducido como arte pobre, pero que en realidad lo que busca justamente es la reducción a ciertos elementos mínimos de producción de la obra. En este caso el arte povera rescata el material, las características visuales del mismo y una estructura de alta simplicidad, y por lo tanto el arte povera se va a transformar en un antecedente de lo que luego va a ser el minimalismo. De la misma manera, y en el marco de producciones inorgánicas, dicho en términos de Otto Adorno, hacia los años 60 Piero Manzoni presenta sus producciones llamadas Mierda en lata o Mierda de artista, donde realiza una serie de latas, de envasados, ¿no?, con un diseño, donde indica que en el interior contenía, ¿no?, materia fecal que se vendía al peso según la cotización del dólar, haciendo una clara referencia a la famosa tradición artística, con un gran peso centrado en la figura del artista, y por otro lado, como decíamos, la idea de la mercantilización del arte. Asimismo, entonces, y en esta línea de arte inorgánico, vamos a ver ahora una serie de ejemplos que entran en la línea de lo que se llama el A-arte, hacia mediados de la década del 60, y en esta búsqueda y exploración de la extensión de los límites del campo del arte y procurando que dentro de este campo puedan entrar y abarcar cada vez propuestas más novedosas, se desarrollan una serie de producciones que proponen la negación del propio arte. Por ejemplo, en Zen for Film del año 1965, Nam June Paik presenta su primera película sin imagen, es decir, la producción se basa en una instalación de una sala oscura con una proyección que solamente proyecta la luz, ¿no? Por lo tanto, se trabaja con la no imagen, y donde lo único que queda por ver es el polvo y las partículas que, digamos, se expanden delante de la lente del proyector.
En esta línea también Nam June Paik presenta, por ejemplo, en el año 63, su obra Senfor TV, donde utiliza televisores manipulados, donde vemos, altera la ubicación del mismo y donde trabaja, digamos, el defecto, ¿no? La no sintonía, una vez más, la no imagen, el ruido y la interferencia. Hacia 1952 tenemos las propuestas de Rauschenberg sobre sus white paintings, que se trataban de telas sin ningún tipo de intervención, sin pintura, ¿no? También procurando la negación de la imagen. Y en esta misma línea tenemos a Yves Klein, que en 1958 propone la exposición Le Vide, que presenta, como vemos ahí, una exposición sin obras, dejando expuesto el vacío, la negación de la propia producción artística, y donde, como vemos, este vacío asume la función de obra de arte. De esta forma, estas producciones de negación artística, vemos que claramente se ubican en esta transición entre la mitad del siglo XX hacia la segunda mitad del mismo siglo. Para llevar a cabo, digamos, estas propuestas, una de las cosas que debían suceder era la necesaria vinculación con el espectador y la necesidad de que el espectador sea el que le confiere sentido a estas producciones. Lo que queda es intentar entender el carácter enigmático de la obra vanguardista. En lugar de pretender captar un sentido mediante las relaciones entre el todo y las partes, como sucedía en las obras de arte armónicas y orgánicas, se tratará de encontrar los principios constitutivos de la obra a partir de su desciframiento. Esto involucra procurar una totalidad de sentido, pero ya no desde una armonía entre parte y todo, sino desde la conexión contradictoria de partes heterogéneas. Estas producciones entonces van a abrir la puerta a nuevas exploratorias y por lo tanto nuevas categorías de objeto artístico dentro del campo del arte a partir de la década del 60. Dentro de esta línea vamos a encontrar entonces nuevas categorías como el arte conceptual, el arte de acción, que integra el happening, el action painting, la performance, el it art, el body art, el arte cinético y óptico, la instalación, ambientación, la intervención, como puede ser el land art o el site specific, y por supuesto todas las producciones vinculadas al arte electrónico o al arte y la tecnología, como pueden ser el net art, fractal, videoarte, arte robótico, mapping, etcétera, etcétera. En estas nuevas categorías podemos sistematizar algunas líneas de trabajo. En algunas de ellas sigue existiendo un objeto sobre el cual se centra, digamos, la captación del hecho artístico. En este caso vemos las producciones de Cristo del año 1957 basadas en objetos envueltos. Por supuesto, estas producciones remiten a aquellas propuestas dadaístas justamente de negación de lo que hay para ver, ¿no? En la misma línea, manteniendo la presencia del objeto, vamos a ver las propuestas de Joseph Kosuth, por ejemplo, Una y tres sillas del año 1965, que es una propuesta de carácter instalativo que realiza una reflexión sobre el concepto de representación y sobre su tradición mimética. En este caso, una reflexión sobre la teoría platónica que vincula al objeto, la representación del objeto y el concepto del objeto. En la misma línea, vinculado a estas reflexiones platónicas sobre las categorías de ese objeto y la distancia con la representación, vamos a ver propuestas más actuales como la ambientación realizada por Fritzsche y David Weiss, es el año 1993, Habitación bajo una escalera. En este caso, dentro del Museo de Arte Moderno de Frankfurt se dispone un espacio donde se realiza una instalación-ambientación que recrea el depósito de un museo.
Lo interesante aquí es que todos y cada uno de los objetos, en una línea similar a la que habíamos visto de la caja brillo, cada uno de estos objetos fueron realizados procurando emular y procurando, digamos, parecerse a los objetos originales. Y en este caso entonces hay como una presentación de la representación, y entonces, vuelvo a decir, se realiza como un desdoblamiento de esta teoría platónica del paradigma de la línea. En otra línea de trabajo vamos a encontrar las propuestas del arte vinculada a la acción. En este caso lo interesante es empezar a ver cómo progresivamente se va a ir desmaterializando el objeto artístico. En la segunda mitad del siglo XX, justamente dentro de las reacciones de la posguerra, el Holocausto y la bomba atómica, surge una nueva conciencia sobre la primacía de la acción. El objetivo principal era más el proceso de creación por sobre el resultado final, detectando un cuestionamiento enérgico a la aldea global autodestructiva. Y en esta línea vamos a encontrar las producciones de Lucio Fontana, artista ítalo-argentino, que desarrolló, digamos, sus propuestas en el marco del espacialismo hacia la década del 40, y un poco más adelante, hacia la década del 60, vamos a ver que ese espacialismo evoluciona en propuestas de acción donde el artista genera sus famosos tagli y bucci, ¿sí? Que se va a tratar de tajos en la tela, como vemos aquí, proponiendo un nuevo concepto espacial. Como vemos, los pintores espacialistas no colorean la tela, no la pintan, sino que crean sobre ella, y esa creación está basado en la acción, ¿no? En la acción, en este caso, del corte, o en el caso de los bucci, que eran perforaciones. Si observamos otras propuestas de Lucio Fontana, vemos cómo traslada este concepto del tagli a la escultura. Hacia 1946, Lucio Fontana desarrolla su famoso Manifiesto Blanco, por el cual abandona la tradición de la construcción de objetos y la perennidad del lienzo en favor del acto del espíritu liberado de toda materia. Al irrumpir en el lienzo, él ya no estaba representando el espacio, sino que lo estaba creando, ¿no? Marcando aquí la importancia de la acción, del acto, y por supuesto, como decimos, que ese acto se transforma en un momento de creación, de génesis y no de representación. En la misma línea vamos a encontrar a Jackson Pollock con su famoso producción de Action Painting, donde desarrolla diferentes técnicas, especialmente la del dripping, que consiste en el chorreado. Las propuestas de Jackson Pollock, como vemos, se orientan claramente al arte de acción, ya que el artista procuraba conferir mayor preeminencia al momento, al acto de pintar, por sobre el resultado final. Dicho sea de paso, el resultado final, como vemos, se transforma en grandes extensiones intervenidas pictóricamente, donde no podemos establecer relaciones tradicionales, como el concepto de figura-fondo, y donde vemos que hay un principio de continuidad que se desarrolla sobre la superficie pictórica, pero que pudiera expandirse por sobre fuera de ella. Si vemos un video, en este video podemos ver justamente el momento en el cual Jackson Pollock desarrolla sus famosos dripping o chorreados, y el artista se ocupó especialmente de desarrollar este tipo de piezas en formato de video, como decíamos, porque para él lo que más importaba era el acto de pintar, ¿no?, como hecho artístico per se, por sobre cualquier resultado final que pudiera obtenerse en la tela. Una vez más, observamos estos principios de arte inorgánico que cada vez toman mayor primacía durante la segunda mitad del siglo XX, y donde, como decimos, esa idea de unicidad y originalidad de la obra artística se
se desplaza hacia el hecho, en este caso, basado en la acción. Dentro de la misma línea vamos a tener al famoso grupo Gutai, con uno de sus referentes, Shimamoto. El grupo Gutai, que se desarrolló entre 1955 y 1972, de origen japonés, desarrolla una serie de producciones que nacen de la terrible experiencia que resultó la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, las bombas atómicas. Rechazan el consumismo capitalista, realizando acciones irónicas con un sentimiento de crispación, bastante irascibles, con una agresividad latente, que generalmente lo que hace es provocar la ruptura de objetos y acciones con humo. La intervención violenta del artista en su producción artística constituye el centro de esta práctica. Y vamos a observar, en este caso, algunas experiencias desarrolladas por Shimamoto. En este caso, estas experiencias están vinculadas al cruce entre el arte y la tecnología, un objeto mecánico de carácter robótico que tiene cierta autonomía de funcionamiento y que en este caso lo que realiza es una especie de dripping, pero mediado por un artefacto tecnológico. Todos ellos querían acabar con el pincel tradicional y avanzar más hacia la pintura de acción y la pintura con un estilo diferente, por lo cual Shimamoto se propuso lanzar vasos, botellas de cristal, tazas llenas de pintura contra el lienzo, como decimos, con una serie de experiencias de violencia contenida. Y en ese sentido tenemos también las experiencias llamadas halls, que se traduce como agujeros, donde Shimamoto realiza una serie de producciones de arte de acción de carácter performático, donde colocaba bastidores de tela, bastidores que remiten a la tradición del papel tensado japonés con el cual se elaboran los biombos, y a partir de estas estructuras de bastidor con papel tensado, Shimamoto lo que hacía era atravesar dichos bastidores, generando distintos tipos de agujeros, rupturas, como decimos, realizando un llamamiento a un arte performático de base violenta. Y en la misma línea del arte de acción, pero con un carácter más estético, vamos a ubicar a Yves Klein hacia la década del 60 con sus famosas antropometrías. Las antropometrías, como vemos, se realizaban en base a una producción de carácter performático que involucraba el uso del cuerpo como base material, la pintura llamada azul Klein, que es un color de tipo azul intenso que Yves Klein había patentado, y como vemos en este caso se observa en la foto del fondo, una serie de músicos realizaban una intervención sonora consistente en la ejecución de una nota musical suspendida en el tiempo por un largo periodo, generando una clara tensión que iba a acompañar el acto performático. Observamos también en el fondo la presencia del público, ¿no? Como decimos, mientras un grupo de músicos toca sinfonía monótona, una obra compuesta que consistía en tocar una nota repetida durante 10 minutos seguidos. Las mujeres desnudas, con el pelo perfectamente recogido a la manera italiana, se embadurnan en pintura azul, dejando las huellas de sus cuerpos sobre papeles blancos. Yves Klein, vestido de traje y corbata, observa el desarrollo de su obra rodeado de elegantes señoras cargadas de joyas que, como vemos, se trata, de una propuesta de carácter performático pensado, ¿no?, como una forma de exhibición hacia el público. Y en una nueva línea dentro de estas que venimos desarrollando, la presencia del objeto por un lado, la desmaterialización del objeto a partir del performer, pasamos ahora a el reemplazo completo del objeto en favor del acontecimiento. Se trata entonces de propuestas denominadas happening, ¿no?, que es un tipo de arte de acción
que, a diferencia de las propuestas anteriores, que tenían, digamos, cierta premeditación sobre cuáles eran las acciones a desarrollar, en el happening lo que se dispone es un escenario, se dispone una situación donde no podemos prever cuál es el resultado. Dentro de los pioneros en las propuestas del happening, vamos a mencionar a Alan Caprow, quien realiza en 1962 un happening que era una especie de ambientación en su cochera. Como vemos, una serie de cubiertas de gomas que están dispuestas allí para que la gente, digamos, se distienda y accione en relación a ellos. Lo que empezamos a ver son, digamos, distintas manifestaciones por parte del público que van a interactuar con estas cubiertas de neumáticos de forma impredecible. Dentro del happening y entrecruzado con el concepto de ambientación, vamos a mencionar la famosa obra La Menezunda de Marta Minujín y Rubén Santantorín, desarrollado en el marco del Instituto Di Tella en nuestro país en el año 1965. Se trata de una propuesta que fue absolutamente innovadora, que planteaba, como decimos, el hecho de desarrollar una serie de ambientes donde el espectador se introducía en ellos en una experiencia que hoy llamaríamos inmersiva. Dentro del concepto de happening, en realidad esta propuesta en particular tiene más características de ambientación, ya que hay, como decimos, una serie de ambientes que se van a ir transitando y donde el espectador se va a ir sintiendo apelado por las características y las posibilidades que ofrecen cada uno de estos ambientes. Esta famosa obra, fue replicada con motivo de los 50 años en el año 2015 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Fue reconstruida con un carácter histórico muy riguroso, procurando entonces recuperar la experiencia que involucró la Menezunda. Vemos y en esta emulación 3D lo que vemos justamente es un recorrido virtual por los principales espacios, las principales escenas y ambientes. Vemos que la participación del público estaba pautada a partir de la organización de grupos pequeños que se iban introduciendo en la Menezunda e iban transitando cada uno de estos ambientes, pudiendo llevarse a través de ellos diferentes experiencias, diferentes situaciones, ¿no? Como decíamos, es una obra que tiene una base de ambientación, pero que promueve la participación activa del público y por eso también se la analiza desde el concepto del happening. Si continuamos con experiencias vinculadas al arte de acción, vale la pena mencionar las producciones de Alberto Greco, artista argentino, representante del informalismo, que en la década del 60 introduce al campo del arte su famoso vivo dito. El vivo dito se trataba de una producción de acción basada en el señalamiento. El artista detenía a la gente en espacios comunes, en situaciones cotidianas, y con una tiza los demarcaba, los señalaba, realizaba registro fotográfico
y planteaba entonces un arte de acción vinculado a la praxis vital, a los momentos cotidianos, y después vamos a ver que las producciones del Vivodito se fueron expandiendo en las obras de Alberto Greco a través de mayor participación del público. Otra de los referentes del arte vinculada a la acción, en este caso utilizando el cuerpo como materia, va a ser Piero Manzoni, quien desarrolla hacia 1961 sus famosos Living Sculpture, que se trataba de esculturas vivientes, donde el material, como ya dijimos, era el cuerpo. Además de incidir en la ecuación arte-vida, extiende la denominación arte a la totalidad de los seres humanos y transforma el cuerpo como soporte. Y si pasamos a otra línea de trabajo, dentro de este recorrido por el campo del arte en la segunda mitad del siglo XX, vamos a ver las materializaciones a través, digamos, de obras monumentales que se desarrollan en el espacio. Dentro de estas producciones tenemos el land art, que se traduce como arte de la tierra. Estamos viendo la famosa Spiralgetti de Robert Smithson, quien en 1970 desarrolla esta forma que está vinculado a las formas geométricas de la naturaleza. La realiza en Estados Unidos, en el desierto de Utah. Como vemos, lo que realiza es una espiral que lo que procura es una intervención dentro de este espacio público vinculado a la naturaleza, y que por supuesto esta obra o esta pieza de land art, además de tener la característica de ser de gran escala, de que se funde con la naturaleza que lo contiene, es que es una obra que va a ir mutando conforme pase el tiempo, ya que, bueno, de alguna manera realiza una irrupción dentro de este espacio natural, y ese espacio natural se va a ir apropiando de la obra. El concepto de land art se desarrolla en Estados Unidos a fines de los años 60, luego emigra a Europa a comienzos de los 70 y desde entonces, digamos, ha inspirado intervenciones en el paisaje múltiples. Sublevándose contra una economía de mercado y como resultado de una huida del museo y de las galerías, se asocia a una conciencia ecológica vinculada al territorio y a un redescubrimiento de las culturas arcaicas. En este sentido podemos ver otra obra de esta época, de Robert Morris, quien realiza su observatorio, ¿no? Un diseño circular que nos remite a las famosas estructuras del cromlech de los periodos prehistóricos. Hacia 1973-76 la tenemos a Nancy Holt, que también, digamos, aporta producciones vinculadas al land art. En este caso se trata, digamos, de tubos de cemento de gran escala que son colocados en un espacio abierto y donde se empieza a jugar con el sol, la sombra proyectada, ¿no? Y cómo, digamos, los factores naturales van a ir realizando un dibujo y un cambio permanente sobre estas estructuras dispuestas artísticamente. Y dentro de esta línea, uno de los referentes argentinos del land art es Nicolás García Uriburu, quien en 1968 va a participar en la Bienal de Venecia a través de su coloración. Lo que realiza Nicolás García Uriburu, como vemos, es la coloración del Canal de Venecia, confiriéndole, digamos, un color al agua. Por supuesto lo hizo con materiales no tóxicos, pero justamente lo que procuraba realizar era una toma de conciencia, ¿no? Y una visualización del carácter contaminante de la humanidad, ¿no? Y de alguna manera se trata también de una propuesta vinculada al arte y ecología, propuestas que buscan a través del arte reflexionar sobre condiciones ecológicas actuales. Dentro de estas propuestas de desmaterialización del objeto y vinculadas a
a las propuestas, como vemos, todas ellas a la gran escala. Todas estas propuestas empiezan a introducir otro factor que no es menor, que es lo efímero, ¿no? Todas ellas tienen una duración limitada en el tiempo y vamos a ver que algunas propuestas, como las del land art, se van a ir mutando producto de la incidencia del espacio que los contiene, y en otros casos son propuestas que tienen una duración limitada. En este caso estamos viendo una obra de Cristo del año 1995, sus famosos arquitecturas envueltas. Aquí tenemos, digamos, el envoltorio en uno de los famosos edificios de la ciudad de Berlín, de Alemania, y lo que en este caso se propone, digamos, también es una llamada de atención sobre el espacio, una designación que oculta, como decimos, y que a su vez devela y que invita, digamos, a mirar el espacio que nos rodea desde un lugar diferente. Por otro lado, estamos viendo a continuación propuestas que podríamos llamar de ambientación, que utilizan como insumo la luz natural. Es decir, los cambios lumínicos que se producen a través del día van a ser utilizados como un insumo para crear ambientes. En este caso estamos viendo un ambiente creado por James Turrell en Alemania, donde vemos la capacidad de cambiar la coloración de dicho ambiente y cómo, digamos, también el espectador se va a ver envuelto en una experiencia inmersiva. Lo mismo en esta residencia de Los Ángeles, donde el sometimiento a determinadas condiciones lumínicas hace que la retina se acomode a ciertos parámetros cromáticos y que, digamos, si esos parámetros son contrastados, van generando ilusiones cromáticas diferentes. En este caso, lo que les voy a mostrar es una referencia a el museo que tenemos de James Turrell en la provincia de Salta, Argentina. Se trata de un museo diseñado especialmente para albergar 7 obras de James Turrell y, como dijimos, son obras de ambientación, pero son ambientaciones lumínicas. En este caso, observamos que se tomó, digamos, como referencia un espacio geográfico de alta montaña, donde, como dijimos, dentro en el marco de una bodega, la bodega Colomé, se erige un museo al cual, digamos, es bastante complejo de acceder por la ubicación geográfica del mismo, un museo de James Turrell, como les decía, un artista vinculado a la ambientación lumínica, y este museo, como vemos ahí, está patrocinado por los dueños de la bodega Colomé, que son de apellido Hess. Vemos el entorno geográfico en el cual se emplaza y a continuación estamos viendo algunas de las piezas que están incluidas dentro de este museo de James Turrell en la provincia de Salta. Se le dice coloquialmente el Museo de la Luz. Se puede visitar previa reserva, ya que se entra de grupos pequeños de un máximo de 10 personas, y a medida que podemos transitar las diferentes obras, vemos cómo nuestra retina se va a ir acomodando y va quedando expuesta a diferentes situaciones lumínicas que realmente son muy intensas y, como les decía, con un carácter inmersivo muy notorio. Dentro de las piezas que están albergadas aquí en este museo, tenemos una dedicada a la representación del vacío. Y por último, como les decía, aquí se puede ver esta sala donde uno ingresa a un espacio que realmente siente la presencia del vacío, la nada, ¿no? Estar inmerso en un ambiente que lo envuelve. Y continuando con el recorrido de propuestas vinculadas al objeto, vinculadas a la acción, vinculados a la gran escala y por lo tanto a la desmaterialización del objeto, pasamos a propuestas de instalación.
Cuando hablamos de instalación nos referimos a producciones artísticas que se desarrollan en el espacio y que contienen al espectador. Por supuesto, una instalación se separa del concepto de escultura o de objeto, en primera instancia por la escala, en segunda instancia porque tanto la escultura como un objeto suelen ser un objeto cerrado en sí mismo. En cambio, en la instalación lo que tenemos es un despliegue de elementos que van a ayudar a la configuración de una espacialidad que va a estar pensada para ser visitada y eventualmente transitada por el espectador. Las propuestas de instalación se inician hacia los años 50. Y lo que vamos a ver es que son propuestas que pueden ser más o menos transportables, ya que en cada vez que se desarrolla la instalación va a estar condicionada por el espacio físico en el cual se coloca justamente, suscitando una serie de vivencias, como decíamos, por un lado ápticas, en otros casos depende de la propuesta, acústicas, olfativas, visuales y temporales. En la actualidad, muchas instalaciones incluyen medios tecnológicos para crear escenas de imagen y sonido. Se trata de una obra de entorno efímera que incorpora al espectador, permitiendo en algunos casos su interacción. Y dentro de famosas instalaciones podemos mencionar la de Joseph Beuys del año 1983, que se llama Final del siglo XX, donde vemos justamente una propuesta asociada al despojo, a la ruina, al fragmento. Si pasamos a otras propuestas más contemporáneas y mucho más lúdicas, podemos ver la instalación Obsesión Infinita de Yayoi Kusama, que fue montada en el Malva hacia el 2013 y que era una instalación que se iba modificando con la participación de los espectadores, ya que cada uno de los espectadores que visitaban este espacio se les daba un blister con círculos de colores, adhesivos, y lo que permitía justamente era que las personas pudieran intervenir el espacio con este recurso. Aquí lo que vemos justamente es digamos, un video que se preparó para ver, bueno, cómo comienza la escena original, que es todo totalmente basado en el tono blanco, y lo que empezamos a ver es cómo la participación del público irrumpe en esa espacialidad y en ese concepto de neutralidad, incorporando la acción, incorporando la participación, con una propuesta, como vemos, lúdica, y que lo que va a permitir entonces es la metamorfosis de este espacio. Es muy interesante esta propuesta porque la participación es fácil, es una participación muy clara de deducir, ¿no?, cómo participar, permite múltiples posibilidades, inclusive, como vemos, el público de todas las edades pueden participar en esta pieza. Por supuesto, en el caso de Yayoi Kusama se trata de un artista que tiene un problema mental y que entonces esa obsesión, o sea, esta obra habla, ¿no?, de sus problemáticas mentales. Si continuamos el recorrido de propuestas que estamos mirando dentro del concepto de instalación, vamos a ver una propuesta del grupo argentino Biopus que se llama Sensible y que se trata de una instalación interactiva. Hablamos de interacción cuando
se realiza una participación directa del espectador y cuando la obra se consuma o se va materializando a partir de esa participación. Podríamos decir que el caso anterior de Yayoi Kusama también es una instalación de carácter interactiva. En este caso, la interacción está mediada por recursos tecnológicos. Observamos esta superficie, que es una tela, y observamos a través de una programación y de sensores que permiten captar la posición de la mano, las distintas manos de los espectadores, sus movimientos, y esto se va a traducir en imagen y sonido. Otra propuesta del grupo Biopus, el Jardín de las Historias, que aquí es interesante porque es una propuesta que se desarrolló en el Centro Cultural Conex, pero que tiene cierta base comercial, ya que lo que procuraba era la difusión del canal ISAT. Y en este caso el Jardín de las Historias lo que permite justamente es una instalación interactiva, como vemos en la foto más grande, una especie de container con una gran pantalla táctil. El público podía, de la misma manera que en la obra anterior, tocar la pantalla y a partir de sus intervenciones la pantalla empezaba a transmitir fragmentos de historias que previamente, digamos, habían sido cargadas en un software por distintos usuarios que también desde sus casas podían completar historias. Entonces, por un lado se desarrollaba la generación del texto y por otro lado, a partir de ese texto generado, iba traduciendo en imagen. Otra forma de trabajo, otra línea de trabajo es el llamado sitio específico. El sitio específico tiene elementos vinculados a la instalación, ya que se desarrolla en el espacio, ya que prevé las formas de participación o al menos vinculación con el espectador, pero por llamarse justamente Site Specific, lo que procura, digamos, es tomar elementos de un lugar específico y justamente conferirles un sentido artístico. Se trata de una obra creada para que exista en un lugar determinado, promoviendo el vínculo entre la obra y el espacio que la contiene. Robert Irving promovió este tipo de propuestas en California. Luego, digamos, a partir de ahí se produjeron otras múltiples. Si observamos algunos ejemplos de sitio específico, tenemos, por ejemplo, la obra de Leandro Ehrlich de 2016, La democracia del símbolo, que propone justamente, por un lado, una intervención en el famoso Obelisco de Buenos Aires. Esa intervención aparenta haberle quitado la terminación, ¿no?, la pirámide. Y por otro lado, pareciera, digamos, lo que intenta mostrar es que se trasladó esa cúpula del obelisco a la Puerta del Malva y, por supuesto, los espectadores lo que podían era ingresar a esta pirámide en la Puerta del Malva y iban a obtener las vistas como si estuviéramos parados en la cima del obelisco en plena 9 de julio y Corrientes. Otra propuesta de sitio específico de Cristo, aquí vemos Puente Flotante, una ambiciosa propuesta desarrollada en el lago Iseo de Italia en 2016. Lo que se propuso en este caso fue unir el territorio firme con esta isla en esta región de Italia. No había forma, o sea, históricamente no había forma de vincular la tierra con la isla que no sea a través de barcos, y eso hacía, bueno, que mucha gente nunca hubiera podido acceder a la isla. A partir de la propuesta de Cristo, lo que se desarrolló, como vemos ahí, en un color amarillo anaranjado, es la construcción de un puente flotante, ¿no?, con una tecnología, con bidones y con una tela especial. Lo que permitió es que la gente pudiera transitar este espacio a modo de un puente. Este puente, al ser flotante, se movía, tenía, digamos, una oscilación y la verdad fueron experiencias muy enriquecedoras, obviamente un diseño específico para este espacio y para este vínculo, y la gente, digamos, que participó agradecía la posibilidad de poder ver ese espacio desde un lugar totalmente diferente.
Y dentro de las propuestas de sitio específico vamos a mencionar la técnica del mapping. La técnica del mapping es una técnica de base audiovisual que se proyecta sobre una superficie. En este caso vemos el famoso mapping del año 2010 con motivo de nuestro bicentenario, y lo que vemos es el diseño de imagen y sonido que está realizado de forma específica en función de la base que lo contiene, que es la forma de la arquitectura del cabildo. Tanto el perímetro como los arcos vemos que van a ser utilizados por el video para, digamos, interactuar, ¿no? Entonces, imagen y soporte interactúan conformando un todo. Y como vemos en el caso del mapping, claramente es una técnica de sitio específico, o sea, se diseña para un soporte particular. A partir de la década de los 60, estuvimos viendo entonces una cantidad de producciones, algunas se anticipan. La teoría estética se centra en ampliar la definición del arte más allá del mismo arte. El foco de interés ya no radica en la autonomía del arte, sino en la emancipación del arte del propio arte, reconociendo que la crisis, la llamada muerte del arte o muerte del autor, se origina en el momento que se reconoce la reducción del discurso al objeto de arte, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en la mayor parte de nuestra tradición histórica, el arte lo fuimos estudiando a través de los objetos, ¿no? Que son los vestigios materiales. Y por lo tanto, si nosotros observamos, hay una primacía de ese objeto artístico por sobre otros aspectos vinculados al campo del arte. Entonces, lo que vamos a ver justamente a partir de la década del 60 es como un desplazamiento y una revisión sobre la primacía del objeto. Por lo tanto, el arte en el siglo XX está empeñado en demostrar que no hay progreso en el arte, negando así cualquier posibilidad de desarrollo y reivindicando la reconstrucción del campo artístico. Estas son palabras de Claudia Gianetti, que estudia justamente la estética de lo digital y de los nuevos formatos en el campo del arte. Y dentro de los formatos y producciones del campo del arte, a partir de la segunda mitad del siglo XX, vamos a ver que aparecen los vínculos entre arte y tecnología. Esos vínculos se abocan a un experimentalismo que conlleva cambios radicales respecto de la recepción de la obra de arte y la organización por disciplinas, tendiendo a establecer nexos entre los diferentes campos artísticos. En este marco surge la potenciación de los vínculos arte, ciencia, tecnología. Y claramente lo que vamos viendo a partir de este recorrido es que ya ese concepto disciplinar de lo artístico va a quedar dinamitado a partir del concepto de lo interartístico, lo multimedial, ¿no? Como nuevas formas de comprender el arte en el cruce de diferentes recursos. Dentro de los precursores justamente de lo multimedial, vamos a mencionar el pabellón Philips, diseñado por Le Corbusier y Varese para la Exposición Universal de Bruselas de 1958. Se la considera, este stand, digamos, que se armó, se lo considera precursor de la instalación audiovisual. Observamos a continuación un recorrido por la concepción formal que se tuvo en cuenta a la hora de pensar este stand, ¿no? Como dijimos, la base del diseño es de Le Corbusier, y vamos a ver que Le Corbusier parte de una forma triangular básica que la va a ir trasladando y repitiendo una y otra vez para generar los múltiples espacios y los múltiples planos que integran la geometría arquitectónica de esta estructura. El pabellón contaba con centenas de proyectores de diapositivas y luces, creando un ambiente inestable y efímero mientras sonaba el poema electrónico.
Y otra de las referencias vinculados al arte y a la tecnología, vamos a mencionar al grupo GRAB, que es el grupo de investigación de arte visual creado en 1960 por Julio Leparc, Horacio García Rossi, François Morellet e Ibarral. Se caracterizó por la experimentación óptica, cinética e incluso áptica de los objetos. Lo que vemos aquí en el presente video es una exposición que se hizo hace pocos años en Malva, justamente recorriendo muchas de las producciones de Julio Leparc, que es un artista argentino nacionalizado francés, y que, como vemos, la base de su obra es de carácter cinética y óptica. La creación de ambientes y el desarrollo de instalaciones son los formatos más utilizados por el artista para el desarrollo de sus piezas. Vamos cerrando este recorrido por el vínculo entre arte y tecnología. Vamos a mencionar las experiencias de cine expandido. Hacia 1967, un grupo de artistas diseñaron la famosa pieza Movie Movie para el Festival de Cine de Bélgica. Tenía las características de una especie de acto performático. La intención era transformar la pantalla de proyección de cine plana en un espacio cinético y arquitectónico tridimensional de visualización. Para eso utilizaron como múltiples materiales y acciones performáticas llevadas adelante justamente por un equipo coreográfico. Y otras de las propuestas también en el cruce de arte y tecnologías que vale la pena ser mencionadas: Command Performance de Vito Acconci del año 1974. Se trata de una instalación participativa que se basaba en la transmisión en vivo, donde el artista invita al espectador a realizar su propia performance. El monitor se transforma en una ventana por la cual el artista asegura su presencia a pesar de no estar presente con su cuerpo, ¿no? Entonces vemos como un circuito cerrado, donde se muestran videos de personas que estuvieron y que ya no están en el lugar. Otra propuesta de los años de la década del 70 de Valdemar Cordeiro, un artista brasilero que propone una obra, Retrato de Fabiana, donde la obra apela a las nociones de ubicuidad y participación que permiten los medios de telecomunicación, el transporte de la información y la ineficacia de esta como lenguaje, ¿no? Lo que va a hacer Valdemar Cordeiro es relevar justamente el defecto que produce la transmisión de imágenes, teniendo en cuenta especialmente los medios disponibles hacia 1970. Y entonces toma esos defectos de borrones, quemazones, ¿no? y manchones en la imagen, lo va a tomar como un recurso visual de interés artístico y así desarrolla sus obras de carácter telemático. Por lo tanto, vamos a ver que las experiencias transitadas en torno al objeto de arte, su desmaterialización, su negación, conceptualización, superación, han derivado en propuestas centradas en la hibridación, combinación, transposición y o mixtura de los soportes y lenguajes tradicionales.